y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Esta conversación arranca autobombo. Resulta que Marianita tiene unas obsesiones que van caminando por la vida y un día, como el Tubi 3 y Tubi 4, que van caminando por la calle y se encuentran con un libro y las obsesiones encajan ahí y yo digo, vamos a hacer la parte autobombo porque estos temas se metieron en la agenda. Y resulta que viene Matías Culfas y tiene un libro que tiene un código de barras, a Perón en código de barra. Hemos visto en QR, tenés razón, QR. Perón en QR. Hemos visto a Eva con pañuelo verde, la hemos visto a Eva lesbiana, nunca habíamos visto a Perón en código QR, que a mí me parece mucho más interesante que aquella tergiversación. Hablemos un poco entonces del autobombo, y es que los temas que a mí me interesan, los temas que te interesan a vos, finalmente pudieron ser tema de agenda. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, creo que... Primero gol. Gol. Lindo gol Lindo aparte. gol, exactamente, bien armadito. El segundo gol de la final. El gol de Di María. El gol de Di María. Está bien. Puede ser. No, la verdad que me parece que a veces es simplemente salirse un poco del molde, escaparse de lo que está tan moldeado, ¿no? De esta idea de que hay que hacer las cosas de determinada manera y ponerse a pensar de manera un poco más libre lo que está ocurriendo en la realidad. No tenerle miedo a ser señalado con el dedo, cosa que a mí me pasa mucho y calculo que a vos también, y a decir las cosas como son, con valentía, sabiendo que a veces eso genera molestia, enojo de ciertos sectores que podemos definir como dogmáticos o de alguna manera, ¿no? Yo, Mariana, pienso que, sobre todo cuando una fuerza política deja de debatir, deja de animarse a mirar la realidad con otros ojos, corre un serio riesgo de dejar de ser una fuerza política y convertirse en un club de fans. Y yo la verdad que, bueno, puedo ser del club de fans de la selección argentina, de Boca, o de cierto grupo musical, pero cuando estoy hablando de política quiero otra cosa, quiero debatir y entender la realidad. Sí, de hecho, esto es una maldad, pero con un amigo decimos que en realidad la gente que es tan fan en la política es porque no le gusta el fútbol o no le gusta la música, porque no tiene dónde poner la cosa talibán, la cosa fanática. Me gusta. Entonces te falta fútbol o te falta rock, sería como... Sí. Poco, pero sí, la verdad a la política le pasa bastante. A mí lo que me pasó cuando escuché tus anacondas es que me gustó que le pusiste voz a un montón de gente que está ahí, que nadie le da bola, que era visto como algo marginal. Uno dice, bueno, a los que trabajan en Pedido Ya, bueno, que son venezolanos, casi una cosa por poco xenófoba, ¿no? Esto no es importante, no son las tradiciones del peronismo, no son los trabajadores. Y la verdad que, bueno, con esa punta abriste un tema que es clave, que es qué pasa con la otra parte del mercado de trabajo, la parte informal, gente que vive su laburo, no estamos hablando de, como se dice despectivamente, planero, gente que vive bien del trabajo, que vive dignamente. Y además ahí lo loco que a mí me llama la atención, que quizás meterse como así medio a los Giselle Rímolo en la psicología de Alberto, ¿no? Porque si vos tenés un mercado laboral así, que puede ser informal, pero porque en todo caso lo que quedó atrás es la legislación, no las personas avanzan. Y la ley es la que a veces queda atrás, ¿no? Si ocurrió eso y esas personas te están diciendo, yo con esto gano bien, estoy bien, me voy de vacaciones, tengo mis ingresos, puedo pagarme una prepaga si quiero, el aguinaldo o sea, después podemos discutir si nos gusta o no, pero esas personas te dicen eso. Y lo que llama la atención es que uno de los promotores de que esas personas digan que vivan bien es el propio presidente, porque las políticas que lleva adelante es evidente, digamos. Entonces, lo loco es que en lugar de decir eso, bueno, esto es mérito también mío, entre otra cantidad de cosas, en lugar de hacer eso, hay una especie como de negación de ese fenómeno y autoflagelo de lo instituido en el propio frente de todos, que es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Hay una cosa medio loca, que es que lo positivo no termina siendo tema de conversación.
con la complejidad que puede tener esto positivo, que es trabajar en una economía en negro, en fin. ¿Qué ves vos que funciona? Mira, yo lo que veo son varias cosas. Primero, que el peronismo quedó encorsetado en una suerte de resistencia a la reforma neoliberal, que está bien resistir esa reforma. Creo que lo que plantea la derecha claramente es la flexibilización laboral, es decir, sacarle derechos a los 10 millones de personas que trabajan en blanco. Y eso está bien, y eso lo tenemos que rechazar abiertamente. El problema es qué pasa con los otros 10 millones que trabajan, y algunos trabajan en negro, parecido a los que están en blanco, como un laboral informal, pero son trabajadores igual que los otros. Y otros son estas nuevas formas, donde hay cosas muy modernas, como los programadores, los tecnológicos, que están en negro, pero viven muy bien. Toda esa plata negra, que es lo malo, ¿no? Lo que surge del cepo, de las prácticas especulativas, que es algo muy negativo. Y después tenés estas nuevas formas que son como una especie de reforma laboral de hecho que se dio. Y se dio porque el peronismo no tuvo, creo yo, la habilidad de interpretar lo nuevo. Entonces, entre la reforma laboral neoliberal y seguir pensando que todo se resuelve con las leyes laborales de hace 50 años, quedamos a mitad de camino. Entonces, el peronismo tiene que dar una respuesta a esto. Esa respuesta es primero ver cómo generar regímenes especiales para pymes. Bueno, podés pedir un bolichito del conurbano que cumpla los mismos requisitos que una gran empresa. Es una locura. Una microempresa tiene que tener facilidad, esto en todo el mundo es así. Vos acá le pedís lo mismo, debería tener una especie de monotributo, algo sencillo, lo tenés que cuidar de los abogados caranchos que existen, que se enojen. A ver, hay gente que escucha esto y va a decir, ¿cómo va a decir esto de los abogados laboralistas? No son todos, pero hay algunos que tienen montado un kiosco, un negocio de juicio laboral, yo no voy a que decir, es malo para todos. No voy a decir quiénes, porque obviamente que no, porque hay algo de todavía del cagazo de hablar. Pero con estos episodios a mí lo que me llamó la atención es la cantidad de abogados laboralistas que me llamaron para decirme eso que vos decís. Gente que labura con eso, con los trabajadores, que dicen, así como trabajamos no va más. Ellos mismos. Bueno, me alegro. Me impactó porque, claro, es difícil de decir eso todavía, pero cuando me parece que está bueno lo de sincerar, que no decir contra los derechos, contra los abogados laboralistas, sino como una contra cosa los que de... hacen prácticas negativas, claro, contra claro, los tipos que van, te inventan... A ver, vamos a ser claros. Una empresa grande recibe una carta de documento de un abogado que dice que tal persona tiene no sé, no le liquidaron bien tal cosa. Sí, que los maten. La empresa agarra, le manda al área jurídica y se acabó la discusión, lo resuelve, la empresa grande lo resuelve y no tiene un problema de gran movilidad en su plantilla. A un pyme, a un pyme en muchos casos son laburantes con un capital muy pequeño, que le llega una carta de documento, que le dice que le van a cobrar esta multa y esto, y le inventan un tipo que dice que labura hace 5 años y empezó hace 3 meses, todo esto, ese tipo no duerme más. Cuando recibe esa carta de documento y dice, te tengo que pagar esto, me fundo. Entonces digo, no está bien. Y ese tipo después piensa 3 veces antes de tomar una persona. Y es parte del problema. Entonces digo, no es todo, ¿no? Vamos a ser claros, no es que todo el problema está acá. Pero ahí hay una dificultad y lo que me sorprende, y la verdad que también me gustó que te sorprendiera a vos, es la lejanía que tiene el peronismo respecto a esto, ¿no? A mí me impresionó algo que creo que vos también lo dijiste en uno de tus podcasts. Se discute en la provincia de Buenos Aires una posible regulación al tema de las plataformas, que creo que hay que regularlas. Total. Estoy de acuerdo, hay que regular, porque hay cosas que me parece que está bien, pero hay que regularlas acorde a la modalidad de trabajo que tiene eso. Bueno, se arma un quilombo, hay gente que rechaza esa regulación que se estaba discutiendo, finalmente van para atrás y dicen, bueno, vamos a volver a discutirlo y vamos a convocar a los trabajadores para conversar. Y yo dije, ¿no habían convocado a los trabajadores para discutir qué tipo de regulación querían hacer para favorecerlos? O sea, los querían encorsetar y llevarlos también a la legislación de hace 50 años. Aparte, lo que a mí me embroncó directamente de esa situación es que el peronismo tiene una experiencia de generar la masa crítica que luego será la que apoya eso en la calle. Entonces, si vos los convocás, generás una cosa que es común, los mismos que van a ir a defender esa ley son las personas a las que vos convocaste. O sea, funciona siempre así. Yo cuando me enteré de eso me pareció más grave que el proyecto, porque exacto, al final del camino no sé si el proyecto está bien o mal, porque yo no soy legista, no soy especialista en cuestiones laborales, no sé.
tiendo a pensar que así como está, no, pero qué sé yo, a lo mejor estoy equivocada. Pero lo que no estoy equivocada seguro es que primero tenés que convocar a los protagonistas o sea, peronismo de Mariana, CBC. ¿vos te imaginás a Perón en 1944 No, por eso te digo. armando la legislación laboral que generó una revolución social en Argentina sin conversar con los sindicatos? No, es una cosa rarísima. Sí, es es de una cosa loco lo que ha rarísima. pasado. Sí, sí, Entonces sí. me parece que ahí el peronismo tiene que reconectar con aquellos que quiere representar. Ahora, metámonos un poquito en eso, porque yo coincido en lo que dicen que Macri nos desprecia, o hay fuerzas políticas, no personalicemos, ¿no? Pero ponele. Ciertos sectores de la política nos desprecian, un poco esta frase ya remanida de quieren gobernar un país que desprecian, un poco esto, pero que yo coincido con eso. Pero al mismo tiempo, los que creo que nos pueden representar nos desconocen. ¿Qué pasó ahí? Porque no siempre fue así, digamos, pero algo yo sentía que vos decís en el libro, hablás bastante de los gobiernos kirchneristas, y ahí hago una nota a pie de página. La verdad que es bastante insólito cuando dicen que tu libro anterior es anti-kirchnerista, o sea, no lo leyeron. No lo leyeron, no lo leyeron. El que dice eso no lo leyó. Porque quizás hasta es un poquito más duro, a mí me parece un poco más duro que el anterior. El otro, antikirchnerista, no. Es un balance, y es un balance positivo. Exactamente, además. Pero bueno, dicho eso. ¿Cuándo fue que pasó, cuándo te parece vos que pasó que empezó ese desacople? Yo tengo una fecha posible, pero ¿cuándo pensás que pasó esto de nos dejaron de conocer? O la sociedad mayoritariamente empezó a caminar por otro lado y la dirigencia no se ocupó en entenderlos. También decís acá que no solamente el peronismo, sino que en general la dirigencia política está como desconociendo. ¿Ahí tenés una fecha, un diagnóstico de qué pasó? A mí me parece que todo esto se termina de incubar sobre fines de la década del 2000, 2009, 2010. ¿Por qué? Porque acaba un periodo de oro de la recuperación, el periodo kirchnerista, que es 2003-2008. Esos fueron los años virtuosos, porque además de que la macro estaba funcionando muy bien en muchos sentidos, y todos los años subía la producción industrial, el empleo. Realmente fue un periodo muy virtuoso en términos económicos. Hacia 2009-2010, primero la crisis mundial, después lo que empieza a aparecer es como cierto agotamiento, cierto techo. Y ahí vienen las discusiones, ¿no? Hace poquito Pablo Garchunov escribió un artículo en Nación que tuvo mucha repercusión. Curiosamente lo mataron los propios malos de Juntos por el Cambio que el kirchnerismo. Y él hace una mirada crítica donde él dice, bueno, se llegó a un límite y ahí el kirchnerismo entendió que había que resolverlo con más gasto público. Yo no comparto el enfoque de Pablo, creo que está bien la nota para discutir, creo que es un lindo disparador. Yo creo que básicamente lo que hay es un cierto desconcierto, ¿no? Es decir, me parece que ese era un momento para hacer reformas más profundas. Primero, decir, bueno, llegamos a un límite en lo productivo, veamos qué nuevas políticas productivas hay que hacer para seguir creciendo. El peronismo no puede ser un distribuidor de una torta que se achica, porque eso achica al peronismo. Entonces se llega a cierto límite y en lugar de decir, como sí hizo Perón en su momento, que es decir, bueno, a ver qué reformas tengo que realizar, y Perón ahí arma un nuevo desarrollismo peronista, sobre todo en los 50, y empieza a hablar de la industria pesada y el sector nuclear y todo eso. Bueno, ahí el kirchnerismo esto lo hace muy tibiamente y por eso tiene resultados muy pobres. Lo mismo con el sector energético, que es una locura lo que hace, una producción que va claramente en baja con una demanda en alza. Ahí realmente hay un desfasaje muy importante. Entonces ahí, frente a esta situación, empieza primero la UH, que es una gran política, como de piso asegurado para niños, para justamente tener un ingreso universal en la parte de niñez, vinculado a garantizar acceso a la salud y la educación. Pero después hay un gran desconcierto de cómo seguir adelante. Y ahí empieza el estancamiento, porque después de 2011 Argentina no crece más. Esa es la realidad. Entonces ahí Argentina empieza como a arreglarse como puede. Y entonces no hace una reforma laboral peronista, es decir, de entender lo nuevo que se viene, y eso se da de hecho, y ahí aparece ese sector informal que no termina de entenderlo, porque además
A diferencia, vos discutís mucho esto, Mariana, y tenés razón, pero yo no veo que el peronismo esté cerca del territorio, como se dice, ¿no? Yo sé que es una palabra que a vos te genera nerviosismo por lo mal que se lo plantea, pero la verdad es que yo lo veo desconectado al peronismo. El peronismo sigue pensando que... No te quería interrumpir, pero pensaba mientras vos ponías esa fecha y traes el tema de territorio, por eso te interrumpo un segundo, porque hay algo ahí que sucede. Yo pensaba más que 2008, pensaba 2010, 2011, digamos, ¿no? Sí. A partir de ahí. Y no me parece una casualidad que sea justamente cuando empieza a cambiar el paradigma de la comunicación en el mundo. Entonces aparece un nuevo territorio, que es el territorio digital, donde empiezan a pasar una cantidad enorme de cosas, desde conversaciones hasta el QR el Perón en QR de la tapa de tu libro. Y ahí, entonces, en esa construcción de un territorio que no es físico, ¿no? Porque suceden cosas, suceden sentimientos, sucede todo, es como que el peronismo se achicó, se replegó sobre lo conocido que era el territorio físico y siguieron llamando así a, como decían los trabajadores sociales en la década del 60, vamos al territorio, que es la idea de tomarse el Tren Sarmiento, con el Morral y todo eso, ¿no? Entonces ahí yo siento como que algo se rompió. No lo puedo definir exactamente, pero yo ahí tengo la sensación de que algo terminó y encima, como si no alcanzara la simbología, en el 2012 choca el Tren Sarmiento, que es el que te lleva al territorio para seguir. Entonces, algo ahí se desacopló, valga la figura del tren. Y eso me parece que no se terminó de pensar. Ahí yo siento que se rompió. Yo creo que lo que hubo fue una gran incomprensión, porque además se siguió trabajando con categorías del pasado, los buenos y los malos. Permitime introducir un ejemplo bien claro que para mí te rompe todo esto, que es una empresa, y bueno, perdóname si puede sonar a publicidad no paga de este espacio, Mercado Libre. Mercado Libre es para algunos un monstruo, un cuco, monopolista, el gran enemigo de Juan Grabois, que los acusa de cosas absurdas como que de hacer contrabando, no sé, de un montón de cosas, de evasión. Y es un espacio que le abrió a un montón de pequeños emprendimientos comerciales, productivos, un ámbito de venta que no había tenido nunca en su vida. Se transformó el mercado nacional, regional, en algo accesible para gente que antes, ¿qué hacía? Venta ambulante, timbrear, venta barrial, y la verdad que a través de ese mecanismo encontró un espacio de venta. Pero además de eso, encontró un espacio de inclusión financiera. ¿Por qué te digo esto? Porque Mercado Libre, al igual que otras experiencias de banca digital, tienen la capacidad para hacer un scoring electrónico, automático. Cuando vos vas a un banco a pedir un crédito, cualquiera, un banco público, privado, habrá más o menos burocráticos, te piden, tráeme el documento, fotocopia, un servicio a tu nombre, el ADN, certificado de sangre y orina de la semana pasada, te vuelven loco, recibo de sueldo, tu mujer, bueno, un quilombo. Y estos tipos... Es un modelo para el trabajador en blanco de la década del 60. Sí. Y estos tipos tienen todo automatizado, todo digitalizado. Ya saben, trabajan con vos, ya saben cuánto vendés, ya saben qué tan buen vendedor sos, porque te califican tus compradores, si sos cumplidor, si entregás lo que vendés en tiempo y forma. Cruzan con otras variables, ven si sos una persona que tenés un carácter razonable y te hacen un scoring automático digitalizado. Entonces te dicen, sí, mira, vos vendés 100, yo te puedo prestar 50. Las tasas son más caras porque obviamente no tienen el fondeo que tiene el Banco Nación, que son los depósitos públicos, que es fondeo muy, muy barato. Pero la verdad es que decís, a mucha gente, y esto pasó en silencio, a mucha gente le dieron la posibilidad de existir, de crecer y de incluirse financieramente cuanto antes nadie le daba ni 5 de pelota. Paremos, pasa eso. Entonces, ¿el peronismo qué se supone que tiene que hacer frente a eso?
opción 1, digo yo, vos corregime, ¿no? Opción 1, tener una competencia de igual calidad o mejor que Mercado Libre, o no abandonar a los que se fueron con Mercado Libre, pero termina siendo una focalización en Galperín en lugar de toda la gente que está funcionando en ese universo. Mira, a mí la verdad Galperín me importa poco en esta película. Yo, digamos, lo conozco a Galperín. Cuando Galperín habla de tecnología me parece súper interesante lo que dice. Cuando habla de política me parece poco interesante. Con todo respeto, la verdad que no lo he escuchado hablar de política o de economía y no me parece muy profundo lo que dice. Como están tirando a rústicos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, de tecnología, evidentemente sabe. Pucha que sabe. Armó algo interesante y que vuelvo a decir, le está dando inclusión comercial y financiera en la discusión, a gente no habría pequeña. Lo que digo es que me parece que el nombre de Galperín nubló la discusión. Entonces no habría que correr y decir... Exactamente, eso es lo que le nubla la cabeza a los compañeros. Porque a mí lo que me importa no es Galperín, lo que me importa son los que están los decenas, cientos y cientos de personas que tienen una visibilidad económica y social con esa plataforma, que acceden al crédito. Y yo lo que quiero, lo que quise hacer desde la política pública es reforzar eso, porque si además lográs que el acceso al financiamiento de esos sectores sea más barato, va a haber más posibilidad de crecimiento. Yo por eso, de ahí viene el acuerdo con Ualá. Ahí ahora vamos, no solo es mi capítulo favorito. No, perdón que me no, pero es mi capítulo favorito, ahí vamos a ir seguro. El Estado está en condiciones de... viste que se dice mucho, no, hay que expropiar y armar el Mercado Libre, aguante la JP. Sí. O sea, el Estado está en condiciones de armar Mercado Libre, la Juventud Maravillosa, Mirá, o no hay, o no a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo lo que digo es que esto no es automático. A mí la gente que me dice que subestima el esfuerzo ajeno, ¿no? Entonces te dice, bueno, si Coto vende caro, armemos Cotos del Estado. ¿Vos te pensás que es fácil armar una red de supermercados eficiente, que maneje bien la logística, que tenga una amplia variedad de productos? A mí me parece que están subestimando, con todo respeto, digo, no es una ciencia oculta lo de Alfredo Coto, pero bueno, me parece que respetar que el tipo haya armado ese imperio. Lo mismo con Mercado Libre. Mercado Libre aparte tiene una particularidad que todo su desarrollo tecnológico se hizo en el país con programadores argentinos. Entonces, por lo menos hay que respetar eso. Después, si vos podés armar algo parecido, de nicho, yo he escuchado experiencias, por ejemplo, en Rosario, de compañeros del mundo de la autogestión, que han armado plataformas parecidas a Pedido Ya a nivel cooperativo. Me saco el sombrero, brillante. Y si podemos ayudar desde la política del Estado a que eso prospere, bienvenido sea. Ahora, decir que es fácil, decir que es una pavada, claro. Seamos primero cuidadosos y respetuosos de eso, ¿no? Vamos al capítulo Ualá, que es mi preferido de tu expulsión hacia los cielos, pero por la patada en el culo que te quisieron meter algunos, digamos, ¿no? Sí, porque o sea, odiar a alguien por lo de Ualá a mí me encanta. Es como, mi problema es el vocero presidencial, ¿viste? Como son temas como, vos decís, un quilombo, debiste matar un mosquito con una bazuca, ¿no? Como esa lógica. Entonces, el capítulo Ualá de Pierpaolo es lo mismo que Galperín. Cuando Pierpaolo habla de política, para mí es tirando a rustiquísimo. Ahora, lo que armó el tipo es re interesante. ¿Qué pasó con el tema Ualá? Porque vos sos un traidor a la patria porque hiciste el acuerdo con Ualá. Mira, lo que pasa es muy sencillo. Yo vuelvo a lo mismo. Para mí, uno de los grandes desafíos de este momento es la inclusión financiera de esos decenas y decenas de cientos de miles de pequeños emprendedores, productores, a los cuales hay que ayudarlos a crecer y a generar más empleo. Creo que esa es parte de la tarea del peronismo en esta época. Que están por todos lados, que están dispersos por todo el país, y que a esa gente acceder al crédito le cuesta horrores, no puede ni llegar a la puerta del banco. Lo expulsan por la movilidad que tiene, por la burocracia, por lo pesado que son los bancos todos. Yo te aclaro, yo
fui director del Banco Nación, 4 años. Tengo muchísimo afecto por el Banco Nación. Como ministro de los recursos que manejamos, que fueron muchos de financiamiento para pymes, el 85% los canalizamos a través de la banca pública. O sea, si algo no pueden decir de mí es que operé en contra de la banca pública. Esto que hicimos con Ualá fue una prueba piloto de 1.000 millones de pesos, que representa, no sé si el 2-3% de todos los recursos que el Ministerio de Desarrollo Productivo manejó mientras yo estuve a cargo de ese ministerio. Y era justamente para decir, junto con otro, no fue lo único, también hicimos algo parecido con Tarjeta Naranja, con Cabal, con varias, quería decir, a ver cómo llegamos a ese sector al cual los bancos no le dan bola y es muy difícil que puedan llegar. Porque además, vuelvo a decirte, hay una modalidad que es rápida, que es ágil, que es moderna, que hace que un pequeño emprendedor pueda llenar un formulario en línea y en pocas horas tener aprobado el crédito y desembolsado. Tal es así, me acuerdo, el acuerdo con Ualá lo firmamos el 8 de abril del 2022, me acuerdo porque fue mi cumpleaños, por eso tengo tan fresca la fecha. Eso fue un viernes. El sábado se desembolsó el primer crédito, que se lo dieron a un pequeño comerciante de informática de 20 y pico de años de Santiago del Estero. ¿Vos te imaginás lo que había tardado ese pibe en conseguir un crédito en el Banco Nación o en el Banco Santander? Meses y a lo mejor ni le salía. El domingo la bancaria sacó, Palazzo mejor dicho, tardó más tiempo Palazzo en escribir el comunicado de repudio que Ualá en desembolsar el primer crédito. Eso para mí es la mejor síntesis de lo que... O sea, el Estado le llegó en 48 horas, 24 horas con un crédito a un trabajador. A un pibe de 25 años que tenía un negocio informático en Santiago del Estero. ¿Cuál fue el beneficio para Ualá? Mira, Ualá... Digo porque quizá hay algo oculto detrás. No te cuento cómo fue el esquema, porque dicen la plata que le dio Culfas a Pier Paolo. El ministerio le dio un crédito de 1.000 millones de pesos para que Ualá se diera vuelta y se lo preste a esta gente, con un spread, o sea, un margen determinado, no es que podía prestarlo a cualquier tasa de interés. Tenía un spread fijo, ¿no? De unos pocos puntos de ganancia. Pero además, todo el riesgo de crédito, vos decís, bueno, es un negocio. Sí, bueno, Ualá se da vuelta, da el crédito y los tiene que cobrar, tiene que obtener la devolución. Si alguno de esos créditos no se devolvió porque Ualá se equivocó en la evaluación y le dio a uno que era insolvente, o porque pasó algo y no pudo devolver, esa plata es pérdida de Ualá. Ualá le tiene que devolver al ministerio los 1.000 millones completos más la tasa de interés, que no recuerdo ahora cuánto era. Entonces, no es cierto, primero, no fue un subsidio. O sea, que de alguna forma es como que el Estado alquila un mecanismo que el Estado mismo no tiene para utiliza un canal alternativo. Vuelvo a decir, no es que esto va en detrimento del Banco Nación, el Banco Provincia u otros bancos, porque además esto, vos no vas a financiar a una pyme industrial o una empresa industrial grande que quiere comprar máquinas. No es el mecanismo. El mecanismo, ahí sí el Banco Nación, Santander, ahí son irreemplazables, o Banco Provincia. Claro. Ahora, el pequeño emprendimiento, que es el sujeto del que estamos hablando vos y yo. ¿No? Una persona o alguien que a lo mejor dice, tengo un Uber y quiero ampliar, quiero tener 2 autos para un familiar, o la persona que está trabajando en un pequeño emprendimiento y está trabajando máquinas de coser a través de Mercado Libre y vendiendo determinados productos y quiere ampliar. Además hay una cosa loca con el tema, a mí me gusta la idea de la cosa de la máquina, a mí me encanta mirar hacer doctora Rímolo otra vez, pero en este caso en antropología, y mirar lo que pasa, qué es lo que la gente lee en el teléfono, qué pasa en Instagram. Y hay talleres, por ejemplo, re cool de chicas, muy Palermo, que usan máquinas de coser. Entonces, en lugar de la máquina de coser de Eva para hacer las medias y remendar las medias del niño pobre, de no sé qué, se hacen trajecitos. Pero en algún lugar es lo mismo, es la máquina de coser. Entonces, aquella máquina de coser queda romantizada, pero esta máquina de coser, son de Palermo. Yo tengo una tendencia a odiar Palermo, pero eso no implica que no entienda que el peronismo tiene que hablarle a todo el mundo.
Es como eso, ¿no? A mí me parece que lo que no podés hacer es enojarte con la realidad. Y yo creo que lo que le pasó al peronismo después de, estamos fijándolo 2010, 2011, es que se quedó encorsetado. Están los trabajadores tradicionales del mundo productivo, industrial, servicios, comercio, del Estado, los pobres, donde los ayudamos con primero el plan Jefas y Jefe, después es la UH o el plan Argentina Trabaja o algo por el estilo, y te quedó en el medio esa clase media, que es clase media, clase media baja, que vive de su laburo, y no la representó. Y ese es el territorio, entre comillas, que nadie camina. Y la verdad, yo lo quise caminar y encontré que la vía digital era una excelente forma de conectar, porque aparte conectás con el componente aspiracional que tiene eso, que es justamente lo que debe hacer la política, fundamentalmente, que es plantearle un proyecto de futuro y concretar una aspiración. A mí una de las cosas que me criticaron mucho es que este sujeto, que me dicen, no llega a ser un sujeto social, bueno, ponele, está bien, suponete que no es un sujeto, porque no están las características de la palabra. Este sector siempre existió, el de la informalidad, siempre existió. No es ninguna novedad, bueno. Hoy, el Banco Central dio a conocer el informe de los pagos minoristas de abril 2023. En ese informe dicen que hay un 112% de crecimiento en cantidad de operaciones y 24,5% más de crecimiento en montos. Es decir, que son operaciones registradas, pero desconocidas. Ese crecimiento, a mí no me saca nadie de la cabeza, ¿qué es? La transferencia que le hice a la manicura, la transferencia que le hice a la psicoanalista, la transferencia que le hice a la profesora de yoga, la transferencia que le hice al profesor en la plaza de mi gimnasia, el personal, y así la peluca, o sea, todo eso está acá. Entonces eso no es un trabajo informal en el sentido, y con eso introduzco algo que vos también hablaste en el tema de la economía popular, no es la informalidad de la cosa lejana en una especie de, o ni el sucucho oscuro ni el planero como le suelen decir, sino que es la cotidiana. Eso. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, a ver, es cierto, el tema de las economías en desarrollo que tiene sector formal e informal, esto es viejísimo, más viejo que la maldad, no tiene nada de novedoso, ¿no? Y tenía mucho también del traslado del campo a la ciudad, eso era uno de los componentes, pero otro es, lo que creo es que, yo te vuelvo a decir, creo que ha habido una especie de reforma laboral de hecho. Entonces vos por ahí antes tenías, no sé, él o la psicoanalista que por ahí trabajaba en una clínica y además atendía a alguien, todo eso se fueron rompiendo los contratos laborales tradicionales, justamente por la rigidez que tenían, y hoy hay muchísimo monotributista que digamos que tiene un esquema de funcionamiento que es diferente al del pasado, pero que tiene un rasgo de continuidad. Y después tenés todo lo nuevo. Que, a ver, por supuesto, el oficio, el plomero, el gasista, eso existió siempre. Y ese creo que continúa bastante informalizado, vive de su trabajo, tiene alguna vulnerabilidad, porque de repente le pasa algo, se enfermó, se accidentó y no tiene ningún tipo de cobertura, pero esto pasó siempre, estamos de acuerdo. Ahora hay un montón de fenómenos que son nuevos y eso es lo que no está registrado. Las plataformas, todo lo que generan alrededor, lo que ha crecido ese sector, yo creo que no hay un análisis serio de lo que se agregó de valor en la economía respecto a esto. Tenemos intuiciones, pero no está del todo claro. Y después, bueno, creo que son un montón de elementos que, insisto, creo que hay que darle visibilidad y entenderlo como esa franja intermedia, que no es ni el empleo asalariado tradicional, que probablemente en muchos casos, yo creo que hay mucho para avanzar en eso, y de hecho, justamente, las empresas de economía del conocimiento como Mercado Libre han creado una cantidad enorme de empleos. Estuvieron creando entre 1.500 y 2.000 empleos por mes, todos los meses, por lo menos durante la pandemia y durante la pospandemia. Entonces digo, atención, porque eso que se defenestra es una gran fuente de generación
de empleo directo y además de todo el indirecto que está alrededor. Un minutito para detenernos en el tema de las empresas de las TIC, ¿no? O de software o todo ese universo, u otras que ingresan dólares, que son, pymes justamente, que por ahí exportan, ingresando esos dólares a la Argentina con la estructura tan rígida, ¿no? de la diferencia de la brecha, del cepo, de la estructura del Banco Central, toda esa cosa tan enorme, los pasa por arriba y la mayoría están corridos. Ahora hay un fenómeno que me estoy enterando hace poco, que están armando como una pequeña estructura digital para poder ingresar esos dólares y que no sea a través de cuevas, sino que haya como una cosa entre la cueva y el Banco Central, una cosa intermedia, que eso debería estar haciéndolo el Estado. Entonces, vos tenés idea de, porque yo pienso esto, pandemia, veníamos de la deuda criminal de Macri, hacen falta dólares. Ahí, ¿qué pasó? No se pensó, todo dólar que ingrese nos sirve. Acá hay dólares porque aparte eran trabajos que se podían hacer en la computadora desde casa, con lo cual no afectaba el funcionamiento del quedarse en casa de la pandemia. Ese año y pico, ¿no? Que fue tan caótico para el mundo. Ahí hubo desde el Estado o la gestión, acá hay dólares que tienen que entrar, ¿cómo hacemos para que entren bien y no en las cuevas? ¿Cómo hacemos con estos dólares que nos servirían para fortalecer las redes? Eso, hubo un diálogo, alguien dijo, no, son poquitos dólares, no importa. No, el problema es otro ahí, Mariana, el problema es el cepo, vamos a ser bien claros. Yo viví la experiencia de los dos cepos, el cepo de Cristina 2012-2013, yo era gerente general del Banco Central y viví este cepo en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El cepo es una medida extrema que lamentablemente algunas personas piensan que está bien, que debería ser algo permanente, y yo creo que es algo que te puede funcionar para una crisis, para un periodo acotado, un año y medio, porque te toman el tiempo enseguida, Mariana, yo lo vi. Y además la diferencia que hay entre el cepo anterior, que fue hace 10 años, y este es abismal, pues la tecnología avanzó a un ritmo enorme. ¿Cuál era la típica manera de saquear al Banco Central o de sacarle dólares como sea en esa época? Además de sobrefacturar importación, te enterabas, va gente al casino en Uruguay, con la tarjeta compra las fichas y después las cambia por dólares. Entonces estaba el Banco Central atrás viendo, pasó esto, prohibamos que en los casinos se pueda pagar con tarjeta, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, ahí va, siempre atrás, pero esas cosas. Hoy en día la persona que vende, que le vende una sesión de psicoanálisis desde acá a un español por Zoom, se la cobra en PayPal. Y después PayPal lo usa para otra cosa o va a una cueva. Tiene 1000 maneras. Y te digo, de esto hay 800 formas de eludir la regulación. Por eso digo, a mí, yo soy anticepo. Ahora, creo que lo tenés que desarmar. ¿Cómo haces para desarmarlo sin que sea una bomba? Lo que pasa es que no tenés vos solo levantás y... Lo tenés que desarmar de a poco y tenés que dar prioridades. Por ejemplo, para mí, ¿yo qué haría con todo este sector? Diría, ¿sabes qué? Todo lo que es economía del conocimiento, todo esto que son números importantes, pero no es la soja. No es la soja, tal cual. Y mandalo a un tipo de cambio más alto y chao. Mandalo al contado con liquidación, blanqueá, hacelo legal plenamente y que entre por ahí, hace 2 mercados de cambio. Esa era un poco mi idea. Si llamamos 2 mercados de cambio y en ese mercado de cambio liquidá todo y ahí se acabó el problema, porque yo, cualquiera que quiera exportar un servicio, no tenés que andar escondiendo nada. Si no, digo, el incentivo es muy grande. Vos decís, entre liquidar a 250 y a 470, que está hoy, números de hoy, y es enorme la diferencia. Claro, entonces, obviamente, el incentivo a eludir la norma es gigante. A mí me pasó que a partir de los episodios me contactan personas que me dicen, yo exporto y yo quiero entrar la guita en blanco. O sea, pues, hay otros que seguramente que no, pero hay muchos que me llaman la atención, que me dicen, yo quiero, porque no me gusta estar irregular.
Y porque además cuando esa persona va juntando y se quiere comprar un auto, una casa... No lo puede justificar. Claro. Entonces realmente quieren como desactivar ese problema. Bueno, hablando de dólares, vamos a hacer una parte. Vos tenés el coso del amigo Kirchner. Bueno, porque hay dos partes que quiero que sumemos. Una parte del discurso de Cristina y una parte del discurso de Néstor. De la parte del discurso de Néstor en general, del 25 de mayo del 2003, ¿no? Sí. En general, se habla más que nada de estos días la generación diezmada, todo eso, toda esa parte. Y hay una parte que es como, viste, fingen de mes, esta parte no ocurrió. Que es la parte cuando habla de la macro, que vos no sabés qué es él y te puede decir quién está hablando acá, ¿no? Parece un ortodoxo. Entonces lo vamos a poner así para que quede, vamos a contarle a los oyentes y a Matías que lo ponemos así, en lugar de insertarlo durante la edición, lo ponemos acá para que capte, para que aparezca Néstor en la sala y el sonido ambiente de la grabación. ¿Qué hay del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años? El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada 15 años y una distribución tal que asegure una mejor distribución del ingreso y muy especialmente que fortalezca a nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas. Para alcanzar tales objetivos, respetaremos principios fundamentales que ayuden a consolidar lo alcanzado y permitan los avances necesarios. La sabia regla de no gastar más de lo que se entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficits por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad. La seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más delgado y en eso actuaremos con energía. No es posible una economía sin esfuerzo y no alcanzará para ayudar a los desprotegidos si no hay cumplimiento impositivo. Quien no cumple sus obligaciones impositivas le resta posibilidades de ascenso social a los demás. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos. Debemos asegurar la existencia de un país normal sin sobresaltos, con el sector público y privado cada uno en sus respectivos roles. Hay que dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y competitividad. Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad del superávit comercial externo nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Sabemos que la capacidad de ahorro local y por ende el financiamiento local es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volcadas a prestar al sector privado, personas y empresas con eficiencia operativa y tasas razonables. Ahí, o sea, firmamos abajo. Sí, qué lindo escucharlo, que me trajo lindos recuerdos, pues. Obviamente no era un gran orador. No, la competitividad, me encanta. Pero la verdad que tenía como una frescura que se perdió en la política argentina. Sí, total.
Y el contenido, sí, yo lo que destaco sobre todo, algo lo menciono en el libro, ¿no? Kirchner cuando habla del equilibrio fiscal, no es un ortodoxo, bueno, es pero un pragmático. Claro, ¿no? a mí lo que me gusta de este párrafo es que tiene la cosa de poderosos traje a rayas contra los evasores, y los poderosos están ahí, yo sé que están ahí. Los desprotegidos también sé que están ahí, son palabras que él usa. Y en el medio de eso habla del superávit. Y no gastar más, o sea, como hay una especie de cosa que se derrama de ahí, que es las cuentas ordenadas me permiten identificar al poderoso y ver qué hago, me permiten el ensamblaje de lo público y lo privado, y me permiten cuidar al desprotegido. Todo en los mismos 3 párrafos. Sí. Hoy eso no se habla de eso todo junto. De la macro hablan los malos y los desprotegidos hablan los buenos. Está planteado así. Y eso, que se haya roto eso, es una locura. Esa síntesis es brillante. Pero además lo que te decía es que Kirchner tenía la habilidad, y creo que lo aprendió siendo gobernador, bien desde lo local, de entender que si vos tenés déficit fiscal, primero lo tenés que ir a financiar. ¿Y quiénes son los dueños del excedente? Los que tienen plata para financiarte. El sector financiero, el sector agroexportador, son los sectores que no les gustan las políticas del peronismo. Entonces, si vos querés tener mayores grados de autonomía para hacer política pública, tenés que tener superávit comercial, tenés que tener superávit fiscal para no ir a pedirle a nadie que te va a condicionar tus políticas. Y la otra era la de ir a pedirle al Banco Central, que lo puedes hacer a veces. Yo no soy un dogmático, al contrario. Yo digo, no es que toda emisión para cubrir gasto es inflacionario. No, a veces sí, a veces no. Ahora no puedes hacerlo todo el tiempo. El otro día, la verdad que lo que dijo Cristina, ¿no? Miren, genios de la economía, miren el mundo, todos con déficit fiscal y no tienen inflación. Sí, pero ¿cuántos de esos países están financiando permanentemente el déficit con emisión monetaria? Te aseguro que muy pocos o ninguno. Entonces digo, Cristina está hoy muy mal asesorada por un montón de gente que le lleva datos que están mal planteados, mal analizados. Ese gráfico donde pone que cuando se firma el acuerdo con el fondo se dispara la inflación, en todo el mundo se disparó la inflación en marzo del 22, pero fue la guerra de Ucrania. Digo, ¿quién fue el adolescente que le hizo ese gráfico? Con todo respeto, ¿no? Me parece que hay un problema serio de análisis, que toda esta claridad que tenía Kirchner se perdió. Lo loco es que este discurso también está la mano de Cristina ahí. No es que lo hizo Néstor solo, lo hicieron juntos. Es muy probable. Esto, no me consta, pero es muy probable. Por eso es la cosa del 2011-2012, que decís, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó que vos algo sugerís acá, ¿no? La cosa de la fuerza propia, este encierro, está hay como una diferenciación. Pero yo la veo a Cristina discutiendo con la historia permanentemente, y en eso hasta discute con el propio Néstor Kirchner. Claro, sí. Bueno, de hecho tuvo no me quiero detener ahí, pero hay un episodio que todavía yo por lo menos no me animo a entrarle del todo porque me parece doloroso, que es cuando en el YouTube, en el video que ella hace cuando la condenan el año pasado, que le habla directamente a Mañeto y cuenta el tema de, bueno, usted venía a Olivos pero no conmigo. Hay un gesto ahí que todos dijimos, bueno, no me meto. Es complejo. No me meto, pero fue fuerte. Yo lo que digo, fue fuerte. Porque acá hay un punto de inflexión, Mariana, que es cuando muere Kirchner. Yo me acuerdo que discutía con mucha gente y decía, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué va a hacer Cristina ahora? Cada vez que tenga que tomar una decisión se va a detener a pensar qué hubiera hecho Néstor y lo tomo como un insumo, qué haría yo, y le quedó claro que dijo, yo voy a hacer otra cosa, que se me cante. Claro, y está bien, en está algún bien. sentido, Lo porque que pasa es que tenía, está mal lo que pero lo que pasó no, está mal el enfoque, ese por es el eso, problema, ¿no? aparte de estar en ese, también a mí me pasa que entro en la opinión y después digo, la mina estuvo en una circunstancia absolutamente extraordinaria. Alberto también, porque le tocó la pandemia, digamos, ¿no? Pero bueno, una parte pero para... Mira, hace unos días una colega tuya me decía, es fácil ser nestorista. Yo empecé a responderle y dije, ¿por qué te parece fácil? Claro, no era fácil. Y la verdad que hay una visión equivocada ahí, de que Dualde le dejó todo
resuelto. Era tan difícil que fuimos 22%. Mirá lo difícil que era. Y defender un gobierno de 22% y militarlo y entusiasmar. Mirá bueno, no quiero. Porque me entro en la etapa. Bueno, vamos a la etapa. Vamos al momento. Si estás apurado, lo lamento. No, mucho. estoy bien, tenemos tiempo. Me encanta esta charla. Igual si estás apurado. Para mí es un honor estar en Anaconda. Por favor. Realmente un privilegio. Después de ser oyente, por pasar favor. a estar. ¿Qué te iba a decir? La parte de tenés un momento Argentina, aguante Argentina, un momento muchachos en el libro. Sí. Está represente el mundial ahí. Tomás la pregunta de Duhalde, ¿no? Si estamos condenados al éxito, lo volvés pregunta. Entonces, te pregunto, ¿estamos condenados al éxito? No. ¿O estamos condenados al éxito? ¿Cómo sería? No, de ninguna manera. Creo que, te lo digo de otra manera, tenemos todo para ser campeones, pero la podemos cagar como la cagamos tantas veces, ¿eh? Ya sabemos cómo es esto. Vos podés ir en 2010, fuimos con Messi, Di María, Teve, la Brujita Verón, y a la mañana nos metió 4. Y yo a Maradona lo amo, pero no era un buen técnico. Y no paraba ir en el equipo. Y esto por ahí es una herejía, digo muchas herejías, así que bueno, una más. Entonces digo, realmente... Pero viste cómo es más difícil meterse con Maradona que con Cristina, viste cómo es más complicado. Es así, yo lo amo, Diego, así que, pero bueno, la verdad es esa, creo que fue el mejor jugador, no fue el mejor técnico. Y la verdad que bueno, esa generación 2010 estaba para todo y bueno, y perdimos 4-0 con Alemania en cuartos de final. Y a Argentina le puede pasar lo mismo. Esta década yo creo que podemos terminar con el doble de exportaciones, con la mitad de la pobreza que tenemos ahora, tal vez incluso un poquito menos, con una economía andando, con una Argentina que transforme la Patagonia en la Arabia Saudita del hidrógeno y ser uno de los proveedores mundiales número 1, número 2 de hidrógeno, el número 2 de litio, con el desarrollo de autos eléctricos acá para toda la región, baterías, un montón de cosas que te puedo nombrar y me llevaría un rato largo. O podemos seguir así, con una cosa de pobreza administrada, sobreviviendo, con esta cosa pendular, de que, bueno, entonces esta elección la va a ganar, no sé, Rodríguez Larreta, va a hacer un ajuste, le va a salir bien, mal. Si le sale mal, bueno, en 4 años estamos otra vez discutiendo lo mismo y capaz que volvemos con un planteo parecido. Creo que nos tenemos que ordenar. O sea, este libro, Un peronismo para el siglo XXI, es un mensaje a gritos de ordenémonos, muchachos. Claro, acomodemos el equipo. El 11 juega de 11. No es muy difícil. El 5 barre la cancha y se la pasa al 10, y el 10 al 9. Es re loco cómo la política no tomó nota tampoco ahora de la escaloneta. No estoy hablando de, hay que tomar, no sé qué, somos como jugamos, somos en la vida, ¿viste esa pavada? Como juega no. Hablo del pragmatismo. O sea, en la final, Scaloni puso a Di María en la posición que no es la de Di María. ¿Por qué? Porque enfrente estaba Francia, ¿no? Claro, eso. Sí. La carencia de lectura, y hay otro desacople más. No nos conocen, no está claro con quiénes se enfrentan. Y ahí donde vengo a discutirte, de modo vehemente, vos decís, la cultura es otro ámbito en el que la Argentina se ha destacado especialmente con artistas de renombre internacional en la literatura, música y otras artes. Ni hablar del aspecto deportivo, en particular el fútbol de Maradona, Messi. Vos haces en ese párrafo una separación entre la cultura y el fútbol. Y no te lo puedo permitir. Está bien, mal. Está bien lo que decís. Es un profundo error. ¿Tenés razón? Tenés razón, la verdad que el próximo libro te lo voy a dar a vos para que me lo revises antes, porque la verdad que esta parte estas macanas son imperdonables. Bueno, no, pero no, sabes que me hizo gracia porque veía todo, mira que sabes que leí ahí y como que me puse incómoda y digo, pero qué pelotuda, ¿cómo te vas a ofender por un párrafo que no es de ninguna manera central, o sea, en el libro? Ahí dije, no, yo se lo voy a decir. Bueno, después una cosa que me interesa, un par de temas más quedan y ya estamos. Vos hablas mucho en el libro
usa mucho las palabras frustración, indignación y furia, si no me equivoco. Furia no sé si lo agregué yo, pero frustración e indignación seguro que lo decís. Vos, esto, te la pregunto porque son palabras que a mí me presentaron como para entender el escenario de las nuevas derechas que estaban creciendo, ¿no? Claro, a eso me refiero. ¿Te referías a lo mismo? Sí. Porque eran como, yo empezaba a ver tipo 2013, 2014, en los primeros cacerolazos de Patricia Bullrich en esa época, que aparecía un enojo que no era la condena neoliberal al gobierno, era un enojo y era a ver quién lo conduce. Patricia Bullrich, mi hipótesis era, es tan hábil en el enojo que no lo quería conducir, quería que el enojo rompiera todo, ¿no? Tiene una lógica muy perversa, pero inteligente en ese sentido. Y tenían que ver con la frustración, que no era con una cuestión, me va mal económicamente, porque por ahí no le iban mal, estaban enojados. Y por ahí no les iba mal, por ahí tenían trabajo, por ahí tenían todas las condiciones del gobierno de Cristina, por ahí hasta compraban en Rapsodia con Ahora 12, o sea, no era un tema de carencia, porque el voto básicamente no es economicista. Es súper complejo, no es me va bien, voto otra cosa, me va mal, si no el trotskismo hubiera ganado en el planeta. Con esta lógica, meternos un poquito en esto, en la frustración, en la indignación, en qué ves ahí. Yo vuelvo a algo que dije antes, ¿no? A la aspiracional, a la comparación. La gente no cuando hace su evaluación o cuando se frustra o se enoja, no está mirando la realidad material del otro que le va peor, está viendo la propia y está viendo también el futuro. El gran problema que hay en los sectores medios de Estados Unidos, de Europa, no es que les vaya mal. Vos andás a ver cómo vive un estadounidense, un europeo de clase media y no lo podés creer. Cuando fue la crisis española, el problema de ellos era que llegaba a Fiesta de Reyes y en vez de comprar 5 regalos tenían que comprarle 1 o 2 a los chicos. La brecha que hay entre el nivel de consumo y bienestar entre un europeo de clase media y un chino de clase media es gigante. Ahora, ¿qué pasa? El chino hace años que está creciendo y mejora. Y lo que ve es que sus padres vivieron peor que él y él vive mejor que sus padres y sus abuelos. Y lo que ve es que sus hijos van a vivir mejor. Entonces ve una trayectoria de movilidad social ascendente que es lo que le da la legitimidad política a todo el sistema. En Europa y Estados Unidos, los sectores medios dicen, che, estoy estancado. No vive mal, pero está estancado y no ve futuro, no ve mejora. Y en Argentina lo que suele pasar es que cuando vos le hablás, y mirá lo bien que estás, pero decís, está bien, lo bien que estoy, pero no me puedo comprar una casa, no hay crédito hipotecario, no hay... Y ahí empieza la frustración, y más cuando te venden que, primero, la idea de un pasado venturoso, que es una mentira, eso del principio del siglo XX. A ver, ¿quién tenía un presente venturoso? La oligarquía, alguno más, y después tenía los migrantes viviendo en los conventillos de La Boca, no jodamos. Eso era la Argentina del principio del siglo, con una coyuntura particular. Ahora, en los 60, Argentina, gracias al peronismo, la revolución social del peronismo, los 60 fue una sociedad modelo para América Latina. Modelo en su funcionamiento y en condiciones de igualdad y el desarrollo cultural que tenía, con el peronismo proscripto, ¿no? Entonces, uno dice, entonces, ¿qué pasó con esa juventud que se rebeló? Se rebeló porque la expresión política que la convocaba estaba proscripta. Pero esa Argentina también es una Argentina que uno la mira con nostalgia hacia atrás, ¿no? Y la realidad es que Argentina se jode después. Argentina, después del 75-76, plum. Ahí empieza este ciclo espantoso, donde estamos para abajo, de repente mejoramos, pero dura poco, dura unos años y volvemos a caer. Entonces, eso para mí es lo que genera frustración, furia, y es lo que le da espacio a que cualquiera que venga a hablar de un pasado venturoso y prometer ese futuro, despierte algún entusiasmo. Porque si no, ¿cómo me explicas que un tipo como Javier Milei, que la verdad que es de lo más mediocre que he visto en mi vida, un tipo con una formación sociocultural paupérrima, con ideas que no existen, ideas que en ningún país del mundo se aplicaron, que son de lo más retrógrado, y el tipo logró, y ese es su mérito, ahí sí hay un mérito, logró
que es todo eso, toda esa cosa paupérrima, mediocre y vetusta e impracticable, se ha visto como algo transformador. Lo que pasa es que a mí me parece ahí que el gran problema de la política es que pasó con Trump, Giorgia Meloni es un cuadro un poco más importante, digamos, pero pasa pasa con Katz ahora, digamos, lo que pasa es que la discusión termina focalizándose en ese dirigente, ¿no? ¿Cómo es las características de ese dirigente? Y me parece que la política, para no seguir desacoplándose de cosas, el ejercicio es entender que ese personaje es un catalizador, puede ser como podría haber sido cualquier otro, y el foco puesto en el enojo, en por qué el enojo. No importa si es Milei o Pirulo, da igual, porque el problema no está en la persona, sino en cómo se organizó ese enojo y de dónde viene. Y ahí es donde me parece que la política se habla a sí misma. Se discute con Milei en lugar de preguntarse por qué hay un seguimiento a Milei. Y ahí es donde el peronismo falla. Ahí es donde el peronismo, en lugar de decir, no, para un momentito, dos cosas, o tres. Número uno, vamos a tomar en serio el tema de la inflación. Vamos a hacer un plan de estabilización. Dejemos de estar pelotudeando con que el problema son los monopolios y oligopolios, porque hay en todo el mundo monopolios y oligopolios, y si no tenemos que caer en la estupidez de decir que los monopolios y oligopolios en España, en Brasil son buenos y acá son malos. Eso no resiste análisis. Hay que hacer un plan en serio de estabilización, como lo hizo Perón en el 52, y le fue bien, y bajó la inflación del 50 al 4% anual, con todo lo bueno que hizo Néstor Kirchner, que recién nos mostraban desde una visión absolutamente razonable. Y lo segundo es un plan productivo de verdad, donde pongamos todo lo productivo de verdad a funcionar a pleno, y donde discutamos las nuevas formas del trabajo y le demos visibilidad y crecimiento. Y en lugar de enojarnos con Mercado Libre o con Ualá, veamos cómo los usamos, lo digo así con todas letras, para que también ellos y muchos más, y también si hay alguna iniciativa estatal que complemente o compita, bienvenido sea, para que también eso sea una forma de incluir o darle mucha más fuerza a todo ese sector de clase media, entre media y media baja, que vive de su trabajo y que puede potenciar todo lo que tiene con estas nuevas formas de inclusión comercial, productiva y financiera. Me parece un gesto leal de tu parte en el libro cuando sos muy crítico sobre todo del segundo gobierno de Cristina, y de inmediato haces una especie como de scrum ideológico, es decir, esto no quiere decir que aquellos son los que tienen que venir a dirigir, las derechas y demás. Eso me parece que es un gesto noble, de decir, yo tengo todas las diferencias con este gobierno, con el de Cristina, digamos, pero eso no quiere decir que... Porque es fácil criticar y terminar en los brazos de... Eso me parece nada, te lo digo porque me parece un gesto. Yo te digo, Mariana, para ser claro, yo nunca me fui a ningún lado que no sea el peronismo. Por eso. Yo me fui al gobierno de Cristina a fines del 2013, y me fui porque dije, tengo demasiadas diferencias. Kicillof, que asume como ministro de Economía, y me llama, me dice, che, me gustaría que fuera. Me digo, mira, Axel, todo bien, pero yo me quiero ir a mi casa porque tengo demasiadas diferencias. Ahora, yo no me fui a ningún lado. Me fui a mi casa y me fui a seguir trabajando políticamente y también desde la academia. Siempre trabajé para el desarrollo del país y desde una mirada peronista. No, pero porque es fácil dar portazo e irse y después gritar. ¿Viste? Sí. Lo más difícil es esa incomodidad. Y hay algo que aparece también, que a mí me gusta mucho, una frase de Cristina que ella dijo, y se la robo todo el tiempo, y ella dice, el peronismo se agarra sin beneficio de inventario. Uno lo abraza y se queda, y sabés qué, con discusión lo que sea, pero cuando tenés que hablar te haces cargo de López Rega, por más que no te guste, ¿no? De López Rega, de Menem, o sea, viene así, el paquete viene todo, el combo completo, con papa frita y hamburguesa chica, papas grandes o al revés, pero viene todo así, como el combo de Pamper. Y en ese marco vos hablás, creo que es un capítulo entero, sobre Menem, y lo llamás penemato. Me llamó la atención, porque Menemato le suele decir como la izquierda ilustrada más gorilona. El peronismo es raro que le digan Menemato. ¿Por qué le digo Menemato? Lo digo por mis simpatías con Jorge Asís. Ah, ok. Yo le tengo aprecio, admiración a esa pluma, esa verba. Sí, obvio. Y Jorge lo llama así. Claro. Y la verdad que esa es la verdadera por Asís, no por razón. La cosa ilustrada, gorilona. No, y aparte porque me pareció importante.
Primero, la verdad que ese capítulo lo escribí primero inspirado en el valiente libro de Tinta Limón y Pablo Tuzón y Zapata y compañía, que se animaron a hablar del menemato, del menemismo, como guste llamarlo, ¿no? Que está bien hacerlo. Sí, por supuesto. Que me parece que el kirchnerismo como que permanentemente le pega, no quiere saber nada, y la verdad que es una etapa de la historia. De hecho, Cristina tiene un discurso en la Constituyente del 94 que hace una apología. El otro día lo entrevisté a Eduardo Menem y él contaba con amorosidad también, por supuesto vivísimo, ¿no? Como todo Menem, riojano, obviamente, muy interesante. Pero el tipo lo decía con amorosidad, contaba sus ratos con Cristina en Santa Fe en el 94. O sea, digamos, eso pasó. Lo que pasa es que también te corren ahora los que en el 2008 estaban con la sociedad rural, hoy te explican de peronismo, ¿viste? Sí, entonces también eso da un poco de rabia. Te voy a agregar algo más ahí, Mariana, viste que ahora estamos todo el kirchnerismo duro, el cristianismo duro, con el tema de qué barbaridad en el 94 se provincializaron los recursos naturales, el litio, el petróleo, el gas. Néstor Carlos. Y Cristina Fernández de Kirchner fueron los dos grandes impulsores de eso. Y estaba por fuera del Pacto de Olivos. Yo cubrí estaba fuera del núcleo conciencia. Yo cubrí la Constituyente, o sea, lo vi. Entonces digo, analicemos la historia y no está, con honestidad intelectual. Por ahí estaba bien en ese contexto. Entonces, enganchado con todo esto, no sé si vos ubicás el fenómeno de los pibes de la UADE, que se llaman una agrupación que ganó el Centro de Estudiantes, por primera vez pibes autodefinidos peronistas ganan, no la UADE, la DITELA. La DITELA, ganan sí. La DITELA. La Menem, se llama. Yo los entrevisté, comí con ellos, no sé qué, la verdad una cosa, o sea, otra que caminar el territorio. Eso es caminar el territorio, meterte ahí. Sí. Hay un episodio, si querés escuchar, es muy interesante. Son todos hijos sanos de Paca Paca, pibes jovencitos, se criaron con Paca Paca, eran cristinistas, miraban 678 y terminaron ahí, o sea, hay una mirada para hacer. Y justamente con eso, un fenómeno que a mí me viene interesando es que veo que los pibes a Menem lo retoman también porque hay una cosa como de desparpajo, de irreverencia, de una cosa como intragable. En algún punto Menem es intragable. Para los que seguían su política económica, porque era un negro grasa. Para los que no seguían su política económica, porque te cagabas de risa igual. O sea, los Rolling Stones, Madonna, digamos, toda esa parte, hay algo ahí que es muy fácilmente utilizable como meme, ¿no? Alfonsín no lo podés volver meme, tipo solemne, serio, como un meme es una falta de respeto. Hacer un meme con Cristina o con Menem es fácil porque son personajes que se prestan a eso. Cristina juega con eso todo el tiempo. Ese fenómeno, el peronismo también tiene que ver qué pasa ahí, porque eso no para reivindicar el gobierno de Menem en términos económicos, pero sí para hablar con esos pibes, me parece. Sí, vos acordate que... Bueno, la respuesta es sí, o sea, ya hablé 2 horas y la respuesta es sí. No, pero digo, acordate donde Menem perdía siempre es en la ciudad de Buenos Aires. O sea, todo... Algo con Herman González, que el compañero de Herman González... Exactamente, pero en el 95 ganó en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo, la verdad que si extrapolo los 90, te diría los pies de la DITELA hubiesen sido parte de la resistencia al menemato. No tengo ninguna duda. No por la falta de afinidad con las políticas económicas, sino por el rechazo al peronismo, por toda la denuncia de corrupción. Es el antimenemismo por la Ferrari y no por la ley Dromi, digamos. Claro. O sea, claro. Ser antimenemista por la Ferrari era como fácil. siempre, la distancia, por ahí esos matices se pierden y ¿qué queda? Bueno, un presidente liberal, de hecho fue el presidente más liberal desde 1930, claramente, hizo todas las reformas que muchos anunciaban y las hizo todas juntas de golpe, sobre todo con mucha fuerza política, porque era un animal político, el turco, un político de raza, muy inteligente, pero bueno, yo creo que lo que pasa es que me parece que hay que analizar las cosas con seriedad. Yo me acuerdo que hace un tiempo estuve con Tomás Rebord y él me decía, también con esa cosa de la distancia, de ser más joven, me decía, bueno, pero haber bajado la inflación a casi cero, vale eso. Y claro, en un país que
pasó de poco a 25 de inflación, de 25 a 50 y hoy está en 100, y claro que parece una especie ahora, de sueño. el problema nuevamente es nuestro, el problema es por qué el peronismo, en vez de tener 400 grupos de discusión de a ver cómo hacemos un plan antiinflacionario, siguen discutiendo otra cosa y siguen pensando que vamos a distribuir una torta cada vez más chica, que, insisto, va a achicar el peronismo. Están equivocados de raíz. A mí me costó horrores esa discusión, porque yo esta discusión la empecé con Alberto Fernández en marzo del año pasado, cuando después de la guerra empieza a arrancar la guerra de Ucrania, digo, nos vamos a 70 de inflación. Esa fue mi primera reflexión, apenas veo que el trigo se duplica de precio, que la energía se va al demonio, y la primera reacción que tiene él y todo el peronismo es, no, los planes no sirven. ¿Cómo no sirven? La convertibilidad funcionó, fue un gran plan de estabilización, fue un pésimo régimen económico, también ese es otro tema. Algo te sale bien y te enamorás de la herramienta. Claro, claro. Es como enamorarte de una llave para mover una tuerca, ¿no, flaco? Enamorate de que el auto funcione bien, no de la herramienta con la que haces que funcione bien. Claro, claro. Entonces digo, estas son parte de las dificultades que tenemos en Argentina y esto atraviesa toda la clase política. Pero el peronismo tiene que discutir eso. ¿Cómo le vamos a hablar? Ahí sí digo, ¿cómo le vamos a hablar a la gente en esta campaña electoral de inflación? ¿Qué le vamos a decir? No, vamos a ser más duro con los monopolios. Pero digo, me voy a decir, pero tuviste un montón de tiempo diciendo, Sí, desde Moreno. Es un meme, porque es que ojalá un día sean gobierno para hacer lo que comentan que hay Entonces que hacer. digo, a ver, vamos a la vieja frase de Einstein, si vamos a aprender siempre lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Entonces digo, claramente el peronismo se tiene que renovar. Yo hablo en mi libro, tercera renovación. Yo no soy numerólogo, tengo un amigo numerólogo que me lee los números, para mí es un divertimento, eso lo toma muy en serio, ¿eh? Sí. Pero bueno, cada 20 años se renueva el peronismo, se renovó en los 80 con Cafiero y eso terminó en una renovación que finalmente fue Menem el que encarnó eso, se renovó en 2003 con Kirchner, que hizo una gran renovación y trajo mucha gente a la política de este sector y le dio al peronismo, la nutrió de nuevos cuadros. Creo que se acabó eso. Y con esto no estoy diciendo que se acabaron dirigentes, no estoy jubilando a nadie, yo no soy quien para jubilar a nadie. Digo, se acaban ideas, hay que renovar las ideas. Cristina diciendo hay que hacer un plan, lo que está diciendo es no tengo plan. Porque, y acá cito un colega tuyo, Mariana, como dijo José Nathanson, no hay solución kirchnerista para esta crisis. No la hay, ya está demostrado. Porque si lo hubiese habido, Cristina, en lugar de estar pegándole a Guzmán o a mí y todo esto, hubiese dicho, no, acá está, mirá, ponelo a Kicillof, a Costa, al que sea, acá está el plan, y no abrazar a Sergio Massa, que no es kirchnerista, es un aliado circunstancial. Entonces digo, me parece que tenemos que cerrar una etapa que tiene muchas cosas exitosas. Yo no vuelvo a decir, si alguien no es antikirchnerista en Argentina soy yo no tengo nada que ver con el antikirchnerismo, soy crítico de algunas cosas, de muchas cosas, y también elogioso de otras. Ahora creo que hay que dar vuelta a una etapa, discutir seriamente un programa y hay que hacerlo rápido, y ese programa tiene estos 3 temas que acabo de decirte: estabilización para derrotar la inflación en serio, plan productivo y plan para el mercado de trabajo que incluya todas estas nuevas formas que vos también introdujiste en la agenda. Y ese es tu mérito, ese es tu gol de Di María. Acá podemos, no vamos a cortar nada. Ahora vamos a hablar de un rato de Alberto. Yo tengo la impresión de que va a ser, el otro día salió una encuesta y leí una nota que escribió Mariano Canal en Sentimiento Profundo, no me acuerdo cómo se llama, que es la valoración, ¿viste? De los presidentes, un juego que a mí me encanta hacer, que es de la democracia para acá, cuántos puntos le pones a cada uno, y están primeros Néstor y Alfonsín. Tiene lógica, tiene toda la lógica que... Cuanto más lejano, más puntaje le dan. No, porque la hipótesis de trabajo de la nota, que me parece bien, es que están considerados, de hecho me parecen que se ven como los dos que agarraron la verdadera papa caliente, los dos traumas, o sea, los dos presidentes postraumáticos. Los verdaderos 2 presidentes postraumáticos. Ojo que Menem agarró la hiper, la hiper no. Está bien, pero así está considerado. Sí, está bien. Yo no, es así, yo no estoy discutiendo. Apareció así, le encuentro lógica, aunque pueda o no estar de acuerdo. El discurso de Cristina
del video de Cristina de cuando cuando le ha pedido a Alberto Fernández. Yo esto lo casi transcribo párrafos en el libro de este video. Sí, claro. Amo este video. A mí también me encanta. Yo lo suscribo todo. Todo. Lo que no entiendo por qué ella cambió. Bueno. Después de haber sido 2 veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal, y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo, de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. No tengo dudas, la situación del pueblo y del país es dramática. Y esta fórmula que proponemos, estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también, no solo para ganar una elección, sino para gobernar. Porque algo le tiene que quedar claro a todos y a todas. Se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está claro, entonces, que la coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones. Estoy convencida que este es el mejor aporte que puedo hacerle a mi país. Se los dije días pasados en la sede del Partido Justicialista. Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales, y yo estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil. Tal vez ese día, cuando dije eso, algunos o algunas pensaron que era una de las tantas fórmulas de rigor, tan naturales, tan presentes siempre, en todo encuentro político, pero no es así. Tengo la certeza de que nuestro pueblo no espera palabras ni discursos huecos y vacíos, necesita gestos y hechos concretos que den certeza y seguridad a una unidad que comience a ordenarles la vida, una unidad que comience a ordenarles la vida, que con tanta perversidad este gobierno les desordenó en solo algo más de 3 años. Creo, sinceramente, que este es el camino. El mundo actual, y Latinoamérica en especial, han mutado para mal en los últimos tiempos. Hoy estamos en tiempos álgidos, tiempos de disputa comercial, tecnológica, militar y política. Tenemos los argentinos y las argentinas que tener la suficiente inteligencia y visión práctica para que esta disputa por el poder mundial no nos arrastre a una mayor dependencia y pobreza. Tenemos que saber abordarla en beneficio de nuestro crecimiento como país y del bienestar de nuestro pueblo. Lo podemos hacer, lo sabemos hacer. Es más, tenemos que hacerlo. Reitero, más que ganar una elección necesitamos de hombres y mujeres que puedan gobernar una Argentina que se encuentre en una situación de endeudamiento y empobrecimiento peor que la del 2001. Y que tenga la suficiente amplitud de ideas y de sectores políticos para representar con compromiso el interés nacional. Repito, para representar con compromiso el interés nacional y dar respuesta a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. No se trata de volver al pasado ni de repetir lo que hicimos del 2003 al 2015 y de lo que, más allá de aciertos, críticas o errores, nos sentimos muy orgullosos. Pero el mundo es distinto, y nosotros también. Sabemos y saben que un país mejor no es una utopía, que un país mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo sentimos. Reconstruir entonces un país para todos y todas debe ser no solo nuestro sueño, sino nuestro objetivo. Los quiero mucho a todos y a todas. Cuídense mucho. Ella dice, basta de hablar del pasado, estamos orgullosos de los logros de 2003-2015, pero el mundo cambió, o sea, basta de ese discurso autorreferencial. Y lo otro que dice es, Alberto Fernández es una persona de diálogo, de acuerdo, porque dice, necesitamos tener una coalición que sea capaz de ganar las elecciones, pero que más tiene que gobernar. Y dice, la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición que gane las elecciones. Y dice, este momento es más difícil que el del 2005 cuando Néstor pagó la deuda. Sí. O sea,
eso está, eso sí se fue gritado como un gol. Eso sí es un gol. Esa es la manera de autocriticarse que tuvo. Y está muy bien, porque decís, perfecto, desde este lugar ella usa esto de trampolín para ir más alto de donde estaba. Yo lo leí así en ese momento. Me pareció una genialidad, el tono, lo que vos hiciste en el libro, el tono. Después, ¿qué pasó? ¿Qué lees vos? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la gran pregunta que la tiene que responder ella. Yo puedo tener hipótesis, puedo conjeturar. ¿Viste? Yo lo que vi es un gobierno que arrancó bien, donde realmente se generó un gabinete que expresó ese deseo, es decir, un gabinete económico buscando hacer algo distinto a lo que se había hecho, sin renegar, no diciendo no, totalmente distinto, algunas cosas que había que hacer distintas en cuanto al manejo macro, de la deuda, de la política productiva, la política energética. Pero también representa, obviamente, porque digo, el 50% del presupuesto lo administra gente de la Cámpora, asociado a Cristina. Digo, vos sumás lo que el ANSES, el PAMI, el Ministerio de Interior, Energía, que lo manejaron ellos, y bueno, todo eso te da un porcentaje altísimo del presupuesto. YPF, por eso digo, la verdad que, por eso cuando escucho que dicen este no es nuestro gobierno, digo, la pucha. Difícil, muy difícil decir eso. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, a muy poco de andar esta actitud cambió. Yo lo empecé a ver ya a fines de febrero, cuando estábamos conformando autoridades en diferentes empresas vinculadas a energía, y ahí empiezan a aparecer los vetos de Cristina y empiezan a aparecer los anhelos de controlar la política energética, que era uno de los grandes... ¿Yo por qué insisto tanto con eso? Uno me dice, ¿pero cómo hinchás con esto? Le digo, miren, la realidad es que fue el gran talón de Aquiles del kirchnerismo. Si, para darte una idea, durante los gobiernos de Cristina, la demanda de electricidad aumentó un 50%, por buenas razones, porque había desarrollo industrial, porque los hogares se conectaban. ¿Pudo comprar aire acondicionado? Claro, que está muy bien. Por todas cosas positivas. El principal insumo para producir electricidad en Argentina es el gas. La producción de gas, mientras subía la demanda eléctrica, caía todos los años 8% anual. Petróleo para abajo. Entonces vos decís, yo cuando miro eso digo, ¿en qué estaban pensando, muchachos, que manejaban la política energética con Cristina, cuando veían las curvas para abajo y de oferta y la demanda para arriba? Pero además la sintonía fina, por eso tantos nos dimos de baja el subsidio en su momento, cuando esto invitó a hacerlo. Era buenísimo. Sí, estuvo muy bien planteado. Muy bien planteado. Bueno, después... Me daba vergüenza tener subsidio cuando vos sabías que lo podías pagar. Con eso no lo implementaron. Entonces digo, lo que yo planteé al principio de este gobierno de Alberto es, guarda, porque lo que a Cristina le pasó en 8 años, porque para ser bien claros, esta mala política energética lo que hizo fue básicamente que hubiera que gastar un montón de dólares en importar energía. Y eso es lo que te explica en gran medida el cepo. Yo me animo a decirte, sé que esto es polémico, me animo a decirte que con una política energética buena no tenías cepo. Y sin cepo no tenías todos los quilombos que tuvo el tercer kirchnerismo. Con lo cual tenías ahí un camino allanado a algo mucho más razonable, así que seguramente no vas a crecer al 8%, pero puedes crecer 3-4 puntos por año y con eso Argentina era otra cosa. Entonces digo, realmente ahí está el talón de Aquiles. Entonces ahí dije, esto tenemos que hacerlo distinto. Y me choqué contra una pared, a tal punto que después de varias discusiones que fallidas... Que quilombo de Guzmán también. Claro, yo en agosto del 2020 me planté y dije, miren, o se hace esto o me voy. La solución fue, bueno, que pase el área de energía a economía. A ver si Guzmán sí lo puede resolver, que tiene más diálogo con Cristina en ese momento. Sí. Bueno, le pasó lo mismo. A los pocos meses estaba otra vez estallado todo. No logró algo tan básico. Yo digo, hay que ser muy testarudo para darle subsidios a los ricos de la Argentina, para que tengan gas subsidiado para calentar la pileta de natación. Y lo hicieron. Otra vez. Ya con el antecedente. La diferencia es que antes vos tenías una nominalidad donde la inflación iba al 25%. Claro. Acá iba al 50%. Y no había reserva para aguantar el dólar, con lo cual todo lo que con la deuda todo le pasó cambia. En 8 años, acá nos pasó en 2-3 años. Claro. Y sabíamos que esto iba a ser así. Y a pesar de eso, entonces yo digo, es como que me decís, mira, acá hay una piedra, escribémosla.
y en vez de esquivarla se enojan con el que les apunta la piedra con el dedo. Eso es lo que esa es la piedra que voy con la que voy cargando, ¿no? Y ahí aparece el tema de la tibieza de Alberto. Yo me voy a animar a decirlo así. Para mí Alberto fue tibio, pero no en no estatizar Vicentín ni expropiar, sino en no aceptar las renuncias en 2021 cuando tuvo esa extorsión entre las PASO y las generales. Mirá, yo creo que Alberto él dijo, yo no me voy a pelear con Cristina, se quedó a mitad de camino. Y eligió eso en lugar de decir, ahí yo creo que fue tibio, no por Vicentino, esa cosa. Yo no sé si la palabra es tibieza, puede ser, ¿eh? Uso la palabra tibio porque digo, es la que yo no uso la palabra porque es la que le ponen, no porque yo piense eso, pero... Yo digo, yo no sé cuál es la palabra exacta para discutirlo. Lo que sí creo es que él tenía dos caminos, no 8, tenía 2. Uno era decir, avanzo según mis convicciones. Entonces, me renuncian, se van, listo. Y no es que se va al kirchnerismo. Bueno, después discutamos después eso funciona. ¿Quiénes lo reemplazan? ¿Cómo hacemos? Yo creo que era un buen momento para darle espacio a un montón de gobernadores, intendentes, de ampliar justamente la base política del gobierno. Ese era un camino. El otro camino era, bueno, está bien, Cristina es la gran referente política. Bueno, sentate con Cristina, llevarle la renuncia al gabinete económico y armar otra. Pero nuevamente, Cristina no tenía ni tiene una solución kirchnerista para el problema de la crisis argentina. Entonces digo, ahí creo que Alberto queda a mitad de camino. Que tal vez la forma de sintetizar eso es tibieza. Yo no sé si es la palabra más precisa, pero creo que... No, para mí no, pero como le dicen tibio por lo de Vicentín, yo digo, te robo la palabra y la uso para decir otra cosa. Yo creo que él tenía que haber hecho era uno de esos dos caminos. No, porque no hizo, la verdad, vamos a decir, ¿fue un títere de Cristina? No, claramente no fue títere. Ahora, tampoco fue el tipo que dijo, no, mi visión es, yo impongo mi visión. Y una cosa a la otra y se vació, y de hecho ese es el gran problema. Ahí es el problema. Igual insisto con que a mí me parece que va a ser un gobierno bien valorado yo creo que dentro de poco tiempo. Yo creo que con los años de cuando salgamos de la crisis se va a reconocer que tuvo un montón de flagelos, que fue un gobierno honesto, que ha sido un presidente honesto, que afrontó bien la pandemia, por ahora que cuando mirás los números, yo los pongo en el libro. Argentina es uno de los países de la región que tuvo la menor cantidad de muertos por COVID, y eso no es casualidad. Eso fue una muy buena política sanitaria, una reacción inmediata. Las políticas de la ATP están valoradas a nivel mundial. Vos mirás informes de la OIT, un montón de papers académicos, y lo que hizo Argentina está muy bien reconocido. Un gobierno compacto, funcionando en bloque, a punto tal que se lo tragaron a Larreta. En esas famosas conferencias de prensa donde Alberto tenía la imagen positiva 92.000%, el tipo, él tuvo que empezar a diferenciarse, Larreta, porque se lo comía la propia, o sea, era como una maquinaria, y esos viernes después, bueno, vino la foto, la vacunación y todo eso, que obviamente no fue gratis. Fue antes el problema, porque yo esto lo viví adentro, Mariana, y la verdad es que había sectores, en particular el ministro del Interior, que decía, no, mirá, Alberto, acá el problema es que Larreta mide bien porque se pega a vos. En cuanto te despegues, Larreta se cae. Y lo forzaron a despegarse, particularmente con el tema de la coparticipación, que yo creo que era un tema importante, pero muy mal planteado. Creo que había que haberlo negociado, discutido y logrado una solución razonable y no ir a los bifes en un momento tan difícil. Yo digo, hay momentos y momentos para dar las batallas y hay que ver cómo las das, ¿no? Y eso fue claramente es que se subió al ring un bombardeo. Total. Lo bombardearon a Alberto. Y Alberto se dejó bombardear, claro. No, por supuesto, sí. Bueno, yo no conozco la cosa interna, pero ahí lo que se veía es, acá, cuando Larreta formaba parte de eso, la maquinaria se lo tragaba, por más que midiera bien lo que sea, pero era ese paquete de la lógica, la llevaba. Quienes conducían eso no era Larreta, era el gobierno. Entonces, ahora cuando lo subiste al ring para pelear, ahí se cagó, me parece que ahí se cagó. Bueno, lo último, no muevo los papeles. Obviamente yo hago barrido y le huele a enoja. Lo último, ¿por qué hay un montón de gente mala en el mundo, en el gobierno? ¿Por qué
¿Qué tienen en común vos y Guzmán que los odian tanto? Con tanta ira y cada vez que aparecen, bueno, lo que pasa con es como yo tengo muchos amigos kirchneristas, cristinistas, y hablo mucho y todo eso, y es como pasan y no, porque tal sí, no, acá no, un boludo, no, un hijo de puta, no sé qué, y aparece tu nombre y el de Guzmán no, porque y viene el pergamino de puteada. Mira, para ser bien claro, yo no coincido en ese punto, porque así como hay un montón de gente que tiene un denominador común, que es ser parte de ese aparato del club de fans, como lo llamo, ese sector que no importa, si la jefa dice esto está bien, no se discute nada. Yo lo viví, a ver, en la revista de mi universidad, de la UNSAM, hay un artículo que se publicó de uno que es académico y habla de festival de importaciones sin poner un solo dato, sin un número. Explícame un académico que repite la frase de Cristina sin haber dicho, che, estará bien lo que dice o por qué lo dice. Entonces, si lo dice un académico, imagínate la militancia. Entonces la jefa en la misma frase, superávit y festival de importaciones, como decimos. Claro, o sea, en la misma oración, pero aparte cosas que decimos, bueno, ponete de acuerdo. Falta de seriedad total en el análisis de algo que es corroborable con números, ¿no? Entonces digo, me parece que hay un sector que tiene eso, así como pasa eso, te digo que hay un montón de gente en el peronismo, fuera del peronismo, que tiene otra visión. A mí en la calle me va bien. Yo me refiero a ese espacio, al espacio más duro del cristinismo. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque Cristina, uno le puede criticar millones de cosas, de hecho lo hacemos, pero ella, a las personas que le discuten con entidad y sin obsecuencia y sin maltrato y qué sé yo, ella respeta eso. Se enoja, pero no es una mina que le moleste. Mira, yo creo que el propio cristinismo, si tomara eso mismo, al contrario, serían personas que me parece que propondrían una mejor discusión. Yo creo que a Cristina hay que tenerle respeto, se merece respeto, lo que no hay que tenerle es miedo. Claro. Y a mí me parece que hay un sector que tiene esta idea del aguante. El otro día veía Cristina es amor, que tiene otra visión. Entonces, es un club de fans eso, no es una militancia política en el sentido que la conocemos, ¿no? Que es compromiso, pero que es también permanentemente una interpelación y una rebeldía respecto a lo que duele y a decir, miren, está pasando esto y está mal y hay que discutir determinados factores. Entonces, obviamente ese sector, hubo un bombardeo, Mariana, todos lo vimos. Conmigo fue casi inmediato, y absurdo, ¿no? Porque encima que me odiaran por el libro es una cosa ridícula. Hay gente que no leyó. Yo me asombré porque ¿dónde? Yo hablé con gente que sí lo leyó, incluso el núcleo duro, y me dijo, yo no vi ni las críticas lapidarias que se dicen, para nada, al contrario, vi un balance, coinciden unas cosas, otras no. No, tal cual. Pero la verdad es que yo creo que ese es un problema, me parece que porque se parece más a una religión que a una militancia política. Y bueno, y ahí sí, donde se dice, esa militancia se dice que este es bueno, este es malo, el que es malo, bueno, todos decimos que es malo. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo la jefa. Yo me rebelo ante eso, me rebelo. Yo nunca entendí la política de esa manera. Bueno, un enemigo nuevo, pero no el libro. Yo la verdad, te lo digo con toda franqueza, creo y espero que este libro despierte debates. Yo no lo hice por una cuestión de ambición personal, lo hice porque estoy convencido de esto y creo de verdad que primero la patria, segundo el movimiento y mi interés personal va en tercer lugar, claro. Entonces digo, esto hay que discutirlo abiertamente, si lo capitaliza otro, bienvenida sea, pero lo que no podemos es pensar que vamos a ser una fuerza que exprese al pueblo y que pueda construir poder diciendo lo mismo y no dando los debates que hay que dar de verdad, como acabo de decir, como la inflación, como el empleo del siglo XXI y como la producción del siglo XXI. Fue una realización de La Patriada Producciones.